Hola a todos y bienvenidos al canal o al Patreon, depende de donde estéis. Este es un vídeo reeditado, es un vídeo antiguo que he mejorado un poquito la imagen dentro de lo que puedo hacer, he mejorado el audio, he recortado un pelín alguna cosa que me parecía que sobraba para hacerlo un poco más ameno, aún así ha quedado un vídeo muy largo. Es un proceso, como digo, bastante antiguo, pero que estoy empezando a compartir mis procesos más antiguos con la comunidad a través del canal de YouTube para, bueno, pues para contribuir de alguna manera y de paso pues mejoro lo que ya tenía hecho, que al final pues esto no es una muestra de lo que grabo a día de hoy porque pues la experiencia pues me hace hacerlo mejor evidentemente, pero bueno, también para que la gente lo vea y nada, pues que disfrutéis de tutoriales gratuitos en YouTube y esas cosas. Así que nada, bueno, pues os dejo con ello. Si queréis apoyarme, recordad que tengo el Patreon donde hago más contenido exclusivo y bueno, y más nuevo, también hay que decirlo. Y si no, pues simplemente suscribiros al canal, que sois bienvenidos, comentad y yo resuelvo las dudas que surjan con mucho gusto. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Lo primero que vamos a hacer es dar capas base a todo, para que veamos cómo quedan los colores. Y para eso he cogido las contrast. Como veis, tiene una imprimación negra, ¿vale? Aquí se ve mejor. Negro y blanco encima, simplemente desde arriba, ¿vale? Y nada, la hemos hecho otras veces, simplemente para marcar un poco volúmenes y para que me ayudara con el contrast a dar un poco también de volumetría. Pero bueno, el contrast lo quiero sobre todo para rellenar. Así que va a ir muy rápido, ¿vale? Bueno, azul de contrast por aquí. Para las partes del armazón. Cojo pincel grande. Recordad que es lo que expliqué en el vídeo sobre estas pinturas. Más grande aplica mejor, más rápido. Y además es un azul muy bonito, por eso lo he elegido. Y lo aplico a toda la parte del armazón. Fijaos como esta parte, que estaba más oscura porque no le había dado casi el blanco, se ha quedado un azul bastante oscuro comparado con la parte de arriba. Vale, ahora el rojo, también de contrast para la hombrera o las sombreras. Esta por delante, o por detrás mejor dicho, y esta por delante. Los dorados, que voy a usar de base el uniforme inglés. Para la zona grises voy a usar negro y un gris acero de Incolor, básicamente son negro y un gris lobos o un gris azulado que tengáis. Capa base a todo, muy sencillo. Y ahora con hueso, que no es blanco puro, claro, voy a repintar o repasar la parte blanca de la hombrera. Bueno, tenemos las capas dadas, las capas bases dadas a todo, con todos los colores que hemos elegido. He usado un blanco pergamino para lo que quedaba de la hombrera. Le he dado un par de capas porque el blanco le cuesta un poquito más agarrar. La camiseta me la he cambiado, pero no es que la haya pintado también de blanco, ¿vale? Eso es que es otro día diferente de grabación. Y vale, ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar diferentes partes de la figura. Y como es una figura muy pequeñita que tiene, como veis, mucho recoveco y mucho sitio oculto, vamos a meternos a hacerlo de dentro a afuera, que es un poco lo que hacemos siempre, pero en este caso con más razón que nunca, porque si no vamos a pringar todo lo demás. Así que, paso número 1, vamos a aplicar un lavado con estos dos shades, que es Null Oil y Agrax Earthshade, básicamente son negro y marrón, ¿vale? Así que hacemos un marrón muy oscuro, casi negro, y aplicamos un lavado a toda la parte interior de la figura. Y después de eso vamos a empezar a bocetar, metiendo algunas luces para hacer el NMM de la figura. Así que vamos con ello. Más o menos ese color. El propio pincel tiene algo de agua, con lo cual va a estar algo más diluido de lo que viene en el bote. Y lo aplicamos con cierto cuidadito en todas las partes, de momento del gris. Y si veo que me convence, lo aplicaré en el resto de... Bueno, en las partes metálicas, perdón, gris y dorados. Lo aplicaré en el resto de partes. He elegido este negro un pelín amarronado porque entiendo que una cosa mecánica va a estar sucia de aceite o cualquier cosa de esas y le va a venir bien tener cierto tono en el gris. Bueno, una vez seco, que eso es importante, de hecho aquí todavía no está seco del todo, veréis cómo ahora al aplicar en algún lado se me mezcla, pero bueno, voy explicando.
Vamos a aplicar, vamos a recuperar, digamos, un tono medio, intermedio del metálico. Y para eso voy a usar el gris, gris acero de Game Color, que viene a ser un gris lobos. O nos vale cualquier tipo de gris medio o ligeramente azulado. Entonces, una vez que lo tengamos, que básicamente yo voy a cogerlo del bote, y que si recordáis es lo que aplicamos anteriormente en la capa base junto con algo de negro, vamos a meter las luces de manera brusca, que lo hemos hecho en algún otro proceso. Entonces, si lo consideramos que es luz cenital, pues le metemos aquí arriba en el cañón. Vamos a ser bastante generosos a la hora de cubrir, porque todavía nos faltaría aplicar una luz más. Esto digamos que es solo la mitad, entonces que cubra bastante de cada parte. Las partes internas, aunque creéis que estarían en sombra total y que no se verían y tal, también le damos, porque con lo que estamos aplicando es una cosa intermedia, así que vais a ver que luego cuando apliquemos otra luz más ya no nos va a parecer que está tan claro. De todas maneras sí que es cierto que podemos aplicar, en vez de este tono de gris azulado aquí dentro, podemos recurrir a un poco más oscuro. Así que ahora hago la mezcla, cuando termine de aplicar este más clarito, y veréis cómo con eso ya lo solucionamos. Bueno, como veis tiene ya unas primeras luces, digamos, que al final son una combinación del tono intermedio y en las zonas de sombra pues un tono un poco más gris. De hecho, si lo veis aquí en el papel, pues digamos que es algo parecido a esto, ¿vale? Cuando el tono base, bueno, el tono base que he dado es este, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es mezclar el tono base con el blanco pergamino, algo así. En el papel creo que no se va a notar mucha diferencia. Bueno, algo. Y con esto lo que voy a hacer ya es limitarme a las zonas finales de luz de las partes metálicas. No quiero que sea excesivamente brillante, digamos, el acabado, y por eso elijo este color en vez de algo más blanco. Sigo sin preocuparme en exceso de si se nota o no se nota el corte, ¿de acuerdo? Luego lo vamos a trabajar un poquito. Pero sí que es importante colocarlo en el sitio, digamos, ¿vale? Si aquí es como una especie de esfera, y la luz viene de arriba, el brillo pega ahí, entonces luego visualmente, veis, me destaca la zona y tiene cierta coherencia con cómo la luz incidiría en él. Hay zonas aquí dentro que ya simplemente con este color podemos perfilar, porque realmente no vamos a darle mucha más luminosidad al perfilado al estar aquí dentro, así que con este gris claro ya nos vale como perfilado. Vale, una vez aplicada esta última luz con el gris, ya lo que queda va a ser, en cuanto a metálicos grises, vamos a aplicar otra vez el lavado de marrón oscuro, que es la mezcla de los dos shades, y luego con el blanco pergamino añadir brillos en zonas específicas. De hecho, ahora el lavado lo aplico con el 1 para controlar mejor dónde lo dejo. Por ejemplo, esta zona de aquí, que es un poco confusa. Las zonas como estas son las que más me interesan. Que se ven más confusas, aunque ahora con el perfilado de blanco pergamino vamos a ganarle un puntito más de definición, pero son las que más me interesan. Esto no es blanco pergamino puro porque había un pelín de gris en la mezcla, pero nos vale. Hay zonas que prácticamente vais a tener que dibujarlas porque no hay un borde sobre el que perfilar, entonces tenéis que dibujar. Bueno, he terminado de pintar el resto de partes y desde cerca, lógicamente, se ve más brusco, pero fijaos el tamaño de mi dedo, que ocupa todo vuestro móvil, o pantalla de televisión. Y si lo alejo y lo pongo más o menos del tamaño que lo veríamos en la mesa, que no sé si sería una cosa así, más o menos, yo que sé, pues desde aquí ya desde lejos vemos el efecto y tampoco lleva mucho tiempo, ¿vale? Entonces ahora ya que hemos terminado la parte gris, aunque luego le podemos dar algún detalle más o lo que sea, y retocaremos algún fallito, perfilaremos con negro en alguna parte,
pues ahora vamos a ir al resto de zonas que están dentro, que la siguiente digamos que es el azul. Entonces para el azul vamos a coger este azul medio de Vallejo y lo vamos a mezclar con amarillo hielo, que tiene algo de amarillo, lógicamente, y que nos va a verdear un poquito el azul, pasándolo a ser una especie de turquesa. Como sea turquesado, mira qué bonito sale. Entonces con este azul, que es parecido, si no casi igual al que ha salido al usar las contrast, vamos a empezar a iluminar las partes azules. Fijaos si es parecido, que prácticamente no hay diferencia. Entonces vamos a ajustar. Aquí por ejemplo sí que se nota. Voy a aplicar la luz abajo porque tiene forma curva la placa, veis lateralmente. Entonces la sombra quedaría arriba y voy a iluminar abajo, por lo tanto voy a dirigir mi pincelada hacia donde quiero que se acumule el pigmento, que es aquí. Y las piernas, que son cilindros, ¿vale? Vamos a iluminarlos hacia el frontal, que es donde nos interesa. Si queda algún corte, la transición nos da igual, ¿vale? Como por ejemplo ahí, ya luego lo eliminamos. Lo importante es que el resto funcione. La rodilla, como es tan pequeña, casi podemos pintarla entera, pero bueno, en mi caso voy a intentar incidir un poco más en la parte superior. Y esta parte central de la armadura voy a recurrir al azul de base, que es un poco más oscuro. ¿Veis? Porque como está muy en sombra, no me interesa meterle un azul tan luminoso. Entonces este me va a encajar mucho mejor. Y ya luego sobre este, si quiero, lo voy a hacer de hecho ahora en húmedo, le aplico otra luz. Esta parte de aquí igual, la parte esta de dentro, igual, el azul del bote, el azul medio. De hecho hasta podemos hacer un pelín de negro, porque es que está muy oscuro. Aquí la espada voy hacia abajo, y así que lo contraste con la barra de arriba, con la barra superior. De hecho, si quiero, puedo ya hacerme la mezcla con el otro azul. Bueno, con un nuevo azul, que veis que se va a turquesar un poquito más. ¿Vale? Y ya podéis también aplicándolo y ver cómo queda en zonas. Estos son planos de luz, esto lo hemos hecho con la figura Infinity. Esto nos define ya las diferentes partes de la figura en muchos casos. Por ejemplo, el casco ya tenía mucha luz, entonces simplemente, como yo voy a iluminar la parte superior, como siempre vamos hacia la parte de luz. Con este nuevo azul también puedo añadir otra luz más al escudito este de aquí. Si vemos que ha quedado demasiado abrupto el corte, añadiendo un poquito de agua podemos fundir sobre él. Esto de aquí, estas tres partes, las voy a tratar como tres, digamos, realmente son como tres cilindros, solo que son partes de cilindro. Entonces, si lo vemos frontalmente, vemos que tienen cierta curvatura, así que voy a dejar luz aquí, en esa línea, luz aquí, en esa línea, y luz en el centro. ¿Vale? Lo aplico así para que lo veáis. Pero el procedimiento es el mismo. Voy hacia ese corte. ¿Veis? Termino siempre el recorrido en el centro, donde quiero que se acumule el pigmento. Y lo que puedo es incluso exagerar un poco ahora esa volumetría. Me cojo un azul más oscuro, que es este azul que hemos mezclado con un pelín de negro, y aplico unas veladuras hacia la sombra. Y en las zonas que están curvadas hacia abajo, o sea, es decir, estas, puedo incluso acentuar aquí aún más, añadiendo un pelín más de negro, estos ángulos, incluso esto directamente, un negro azulado, me lo separa del resto de elementos. ¿Veis ahí? Simplemente he perfilado un poco la línea
y dejado ahí depositado ahí un poco de pintura y me va a separar y a acentuar los volúmenes de esta parte. Y puedo ahora añadir otro puntito más. Fijaos como el trazo que lo que hago es ir como cruzando o depositando en diferentes direcciones. Lo que hago es depositar gotas. Eso me vale para dar un último punto ahí máximo de luminosidad, que no tengo por qué llevarme hasta el final, lo puedo dejar aquí. Los pies, por ejemplo, son bastante fáciles, aunque son importantes, pero bastante fáciles porque son planos. Entonces, básicamente pintamos todo el plano superior. Y luego las partes que habían quedado sin fundir, usamos un azul oscurillo. Vale. Está un poco agrisado además. Lo diluimos bien, lo diluimos un poquito más de lo normal y lo usamos aquí para fundir ese corte que no queremos. Apenas ahí. Y aquí, por ejemplo, pues punteo en el corte, voy dejando la gota. Hay que corregir ahí eso, que era dorado. Y aquí dentro pues igual. Y para lo que nosotros queremos nos vale. Vale, los azules más o menos están. Les falta perfilar en sombra y en luz. Para este último paso sí que vamos a aplicar un poquito de blanco pergamino, el que tenemos aquí ya. Y perfilamos todos los bordes que tengan que ver con el azul. Como este color es muy claro, lo vamos a aplicar sobre todo en las zonas que tienen que ver con partes intermedias o luces de la figura. En las partes de sombra tenemos que elegir otro color. Y una cosa importante que he hecho en otras partes, podéis verlo por ejemplo en el borde inferior del escudito, que es muy de King Workshop, que es perfilar como el interior de las diferentes placas o detalles. ¿Veis? Que realmente no está presente de ninguna manera en el volumen, porque no hay un filo, pero nosotros lo agregamos, lo inventas, para darle más definición. En este caso, en esta figura, que tiene tantos detalles tan pequeños, pues viene bien para darle más definición. Bueno, el azul más o menos lo tenemos. Evidentemente, cuando esté todo terminado, puede que encontremos alguna parte que nos interese remarcar más o repasar, pero bueno, a priori sí que haría falta perfilarlo en sombra. Pero bueno, lo voy a hacer luego con todo a la vez, porque al final voy a recurrir al mismo color. Así que cuando tenga el rojo de las sombreras y el dorado, perfilaremos de sombra todo. Voy a pasar a hacer el dorado. La mezcla, bueno, los colores que voy a usar van a ser, recordad que usé de base este uniforme inglés. Y lo que voy a hacer es agregarle este marrón dorado y finalmente amarillo hielo. Una progresión bastante lógica, bastante sencilla. Entonces vamos a bocetarlo de manera brusca, como hemos hecho otras veces, y luego fundimos entre tonos con los dos colores. Bueno, lo primero, como tenemos la base de uniforme inglés, pues directamente cogemos el amarillo hielo. El amarillo hielo, el marrón dorado. Le voy a echar un pelín de uniforme inglés, que no me gusta. Creo que es muy brusco el cambio si no. Pero con este tono. Vale, que aquí fijaos que se percibe como, bueno, sí, como un ocre, pero tampoco excesivamente brillante. Pero al aplicarlo aquí ahora, vais a ver que se empieza a ver más amarillo de lo que realmente es. Como este es un tono intermedio, incluso tirando oscuro, de la parte que va a ser dorada, podemos aplicarla prácticamente en toda la, bueno, en gran parte de las áreas doradas. Que luego lo que le va a dar realmente el brillo va a ser el siguiente color. Pero esto nos sirve ya para ir delimitando las diferentes zonas, porque claro, ahora mismo trabajamos en valores tan oscuros que se nos mezclan mucho los colores y se pierden. Aquí, por ejemplo, todo este plano va a ser bastante luminoso, con lo cual lo cubro entero con esto. Este puede ser un plano de sombra, de hecho será, bueno, o de tono medio, y aquí pues puedo añadir la luz aquí para generar contraste entre este plano y este. Los pies me dan igual, porque en los pies va a ir con la peana que hagamos, se van a cubrir, así que los pies los dejamos ahí. Vale, ahora directamente nos vamos con el amarillo hielo y con un poquito de amarillo hielo y el marrón dorado.
vamos a dar una segunda serie de luces. Y ahora sí que empezamos ya a crear ese efecto reflejo. Los filos del escudo estos prácticamente es como perfilar, aquí no hay mucho que hacer, pero sí que respetamos un poquito la parte de arriba, por ejemplo, donde no aplicamos. Fijaos que doy 2 pasadas con el mismo color y produce 2 colores distintos, eso es por la transparencia de la propia pintura. Por eso, y aunque lo he dicho otras veces, aunque creáis que habéis aplicado un color, salvo que lo hayáis aplicado muy pastoso, cosa que casi ninguno de vosotros va a hacer, no estáis aplicando ese color, estáis aplicando una porción de ese color. Con este color que es bastante de luz ya id perfilando, que nos va a dar una mejor sensación e idea de lo que estamos consiguiendo. Veis que al alargar el perfilado, una vez que hago la mancha y luego el perfilado y lo alargo, el efecto mejora. Eso es porque el ojo lo entiende como un brillo que viaja a través del filo y eso lo hace más entendible y más creíble. Vale, por último aplicamos el marrón dorado con amarillo hielo. Perfilo todo este borde superior y concentro en medio el brillo. Aquí diluyo un poco más que en pasos anteriores y sigo el mismo patrón. Concentro aquí, ahí también. Luego faltará perfilar el perfilado final. Para perfilar podéis usar una dilución un poco más espesa, pero cuando tengáis que seguir degradando partes, he utilizado una un poco más diluida, si no os cortará mucho, como aquí. Y ya solo nos quedaría perfilar con amarillo hielo puro las partes del dorado, que es lo que vamos a hacer ahora.